Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un repaso de la lección. Esta semana vamos a ver el título de esta lección es El puente entre el cielo y la tierra, y esta semana se titula Completos en Cristo. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal para que puedan recibir las notificaciones y puedan ver este repaso de la lección, y también puedan comentar, puedan ayudar con sus comentarios, y así sabremos también, nos alimentaremos tanto ustedes como nosotros con esos comentarios, y ustedes pueden repasar con nosotros cada semana esta lección. Es para mí un gusto estar aquí, y también tenemos con nosotros a el joven José López. Bueno, sí, hermanos, es un gusto para mí también estar con ustedes en esta tarde, poder compartir una parte de nuestra lección de este primer trimestre y poder así pues crecer juntos, como lo dice la lección, en sabiduría para con Dios. Amén, gracias hermano. Y también nos acompaña el joven Ángel Mejías. Buenas tardes, feliz sábado a todos. Es un gusto estar aquí con Gustavo y José y compartiendo la lección. Vamos a ver, va a ser interesante porque vamos a ver cómo podemos estar completos en Cristo. Así que pongamos atención y que el Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente para aprender más de Dios. Amén, gracias. Vamos a iniciar con una oración. Bueno, hermanos, oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, pues, Señor, porque estamos aquí. Pedimos por el poder del Espíritu Santo que podemos estar completos en Cristo. Vamos a ver cosas importantes. Te pedimos que todo lo que hable la lección sea para nuestro entendimiento y para crecer más y unidos al cuerpo de Cristo, Señor. Y que todos los hermanos, así como nosotros, sean beneficiados de tu palabra, Señor. Señor, alimentanos y danos tu pan, Señor. Lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con esta lección, Completos en Cristo, y el título me llama la atención: ¿cómo estar realmente entregados y completamente en Cristo Jesús? Y sobre todo esta semana vamos a ver el texto de memoria. Tal vez para algunos es un poco confuso, y yo sé que muchas personas lo pueden interpretar de diferentes maneras. Pero la forma de estar completos en Cristo también es interpretando todo de acuerdo a lo que el Señor quiere transmitir a su pueblo. Entonces, el texto de esta semana es: por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Bueno, vamos a interpretar este texto, porque como lo vemos en esta lección, solamente vamos a estar completos en Cristo, pero para estar completos en Cristo debemos de estar seguros en lo que estamos creyendo y no guiarnos por falsas enseñanzas, por pensamientos humanos. Entonces, esta lección nos va a ayudar a que realmente estemos seguros de quién estamos creyendo. Y aquí Pablo nos habla acerca de evidencias de que aún en sus tiempos había falsas enseñanzas, malas interpretaciones, y él nos insta, al igual como lo hizo con la iglesia de Éfeso, nos insta a que nosotros sigamos perseverando, que nosotros tengamos cuidado con todo lo que nos rodea, con todo lo que escuchamos, y también cómo tomamos la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar a la parte del domingo, y nos habla acerca de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces aquí yo quiero hacerle una pregunta a los jóvenes que me acompañan el día de hoy. Y es una pregunta que hace Job: ¿de dónde se halla la sabiduría? Bueno, principalmente Pablo es muy claro cuando se refería a estas doctrinas, a lo que él sabía. Y el mismo Pablo responde ahí en la primera parte de nuestra lección, porque Pablo dice, bueno, también Job pregunta, ¿no? ¿De dónde se halla la sabiduría? Y Pablo responde, en Cristo.
Amén. en quien está escondido todos nuestros tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pues Pablo sabía por qué decía o respondía a la duda de Job, pero hablando de una manera muy personal, pues es cosa cierta, ¿no? De que todo lo que hoy obtenemos, nuestros conocimientos, lo que hoy sabemos, lo que hoy somos, se lo debemos todo a nuestro Dios. Amén. Ángel, ¿tú por qué crees que esta parte de la lección nos habla acerca de sabiduría y conocimiento de Dios? ¿En qué crees tú que nos ayuda en la actualidad? ¿Por qué es bueno ser sabios y tener el conocimiento de Dios? Sí, es parte del proceso de estar completos en Cristo. Para poder estar unidos con Cristo, tenemos que llegar al conocimiento de Él, acuerdo a lo que Él predicó. Pablo, cuando escribió sus epístolas a las iglesias, su preocupación era que se alejaran de la verdad. Cuando habló acerca de Timoteo, le dijo que permanezca en la doctrina. Pablo decía a las personas en aquellos tiempos que se cuidaran de las filosofías y las falsas doctrinas. La única manera que nosotros podemos estar unidas es tener las cosas esenciales básicas de la fe. Porque Jesús dijo que iba a venir falsos profetas, que iba a distorsionar la palabra de Dios. A llegar a la sabiduría y conocimiento de Cristo Jesús, en todo el sentido nos une a Él y nos hacemos uno con Cristo. Por eso Pablo, esa era su preocupación, de que dijo a Pablo que se fundaran en la fundación de Cristo y los apóstoles. Los apóstoles fueron testigos de lo que Jesús predicó. Y nosotros como creadores, los cristianos, somos comandados a obtener y a guardar todo lo que Cristo nos predicó a ellos y ahora a nosotros a través de la palabra de Dios. Por eso que es importante hallar la sabiduría en Jesús y que cuando vemos a un pastor predicar, no pongamos sus palabras en nuestra voz, sino que vayamos a la Biblia y lo leamos en contexto para no malinterpretar las cosas. Así que por eso es importante hallar la sabiduría en Cristo Jesús y últimamente ir a la Biblia con nuestra mayor regla de fe. Amén. Es bueno, sabemos que todo lo que nosotros busquemos, todo Dios nos los va a dar. Y sabemos, como dijo José, la sabiduría viene de Dios. Debemos de tener cuidado. En aquellos tiempos Pablo estaba preocupado por el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba rodeado, la iglesia de los colosenses estaba rodeada de personas que enseñaban diferentes doctrinas, que enseñaban las cosas a su manera. Entonces, él los motivaba a mantenerse unidos, unidos a Cristo y unidos entre ellos. Pero también a que pidieran la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, muchas veces hay personas que nos pueden venir y decir algo, y si nosotros no somos sabios, no tenemos conocimiento, fácilmente pueden engañarnos o podemos decir, oh, lo que está diciendo es cierto. Entonces debemos de tener ese cuidado. La sabiduría nos ayuda para que nosotros sepamos y debiéramos hacer eso, elegir entre lo bueno y saber también qué es lo malo, qué es lo que no nos conviene. Entonces es bueno tener esa sabiduría y ese conocimiento como cristianos, y es lo que todos debiéramos de buscar y todo lo que todos debiéramos de pedirle a Dios, sabiduría y conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que nosotros podamos estar más preparados. Más adelante nos habla acerca de el propósito de poder estar unidos, del propósito de cómo Cristo quiere, o bueno, en este caso Pablo escribe a la iglesia de los colosenses para que ellos pudieran estar preparados. Como dijo Ángel, había falsos profetas, falsas enseñanzas, y realmente esto preocupa. En la actualidad es algo que nos debería de preocupar a nosotros como cristianos. Entonces debemos de estar cuidado. Debemos de tener
y, y saber en nuestra actualidad que esta situación no solamente se presentó en los tiempos de Pablo. En la actualidad vemos y estamos rodeados de diferentes situaciones, diferentes personas y diferentes pensamientos, porque el hombre muchas veces utiliza las palabras, aún las mismas palabras de la Biblia, y agarra todo tal cual está y dice, "Oh, está diciendo esto", y muchas veces se malinterpreta, ¿no? Entonces debemos de pedir esa sabiduría a nuestro Dios para que sea Él quien nos dirija, sea Él el que nos guíe y podamos interpretar su palabra de la mejor manera. ¿Algo que quieran agregar a esto? Añadiendo un poco acerca de lo que Pablo dice y a los colosenses, pues también Pablo aquí pues menciona algunas cosas de lo que hoy en día pues suceden y esto es parte de nuestra actualidad, no solamente en los tiempos de Pablo, sino que ahora pues vemos muchos pastores contradiciendo parte de nuestra Biblia. Pero por eso, ahí en una parte de nuestra lección encontramos en Colosenses 2:3 dice, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Incluso dice que en Cristo podemos tener la plena seguridad de comprensión para que podamos ver el propósito de esta vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta vida? ¿Creen ustedes? ¿Cuál? Y pues Pablo a lo que estaba expresando, estaba aclarando algunas cosas, algunas controversias que en ese tiempo había. Cosa que ahora en nuestra vida, en nuestra actualidad también existe, porque incluso dentro de nuestra iglesia hay hermanos confundidos todavía. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo tienen que actuarse? ¿Cómo tienen que vestirse? ¿Qué tienen que comer? Entonces, es parte de nuestros mayores, por ejemplo, de los ancianos, de los líderes, aclarar estas dudas o dar algunas charlas para que podamos, para que los nuevos que vayan entrando en nuestra iglesia puedan ser comprensivos y aclarar ciertas dudas, como por ejemplo nuestras cosas que tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar, qué tenemos que comer, cosa que en el tema de los alimentos es muy contradictorio ahora, porque sabemos lo que tenemos que comer, qué es correcto y qué es no es correcto, pero esa es tarea nuestra, ¿no? Aclararlo dentro de nuestra iglesia para aquellos hermanos que no practican la lectura. Entonces, y como no lo practican, lo que escuchan ellos creen. Entonces, por eso dice que el propósito de Pablo al escribir esta lectura, número uno, era para que ellos fueran consolados en algunas ideas que ellos pues tenían, ¿no? Algunos problemas también. Número dos, ellos para que el pueblo de ese entonces practicaran amor y no estuvieran en controversia y Estuvieran unidos. discutiendo ciertos temas. Y también dice que para que ellos conocieran cuál era el misterio de nuestro Dios para ellos. Entonces, y también en ese tiempo Pablo ahí nos dice, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. O sea, ¿qué son palabras persuasivas? Son aquellas que se parecen, ¿no? a cosas y como nosotros los humanos a veces creemos en cosas fáciles. Entonces, ese es el propósito de Pablo para que nosotros entendamos esta parte, ¿no? Gracias, hermano. ¿Algo que quieras comentar, Ángel, o pasamos al...? Sí, nada más algo pequeño quiero decir. Cuando hablamos de la sabiduría con Dios, todo se tiene que basar en el estudio de la palabra de Dios, porque como dice, gente va a ver con palabras persuasivas, a decirte cómo, digamos, algo cierto de comer, algo, y te van a manipular la palabra de Dios. Pero Pablo lo hace bien claro que todo el fundamento es Cristo.
La razón que las doctrinas son bien importantes para la iglesia es porque nos une al cuerpo de Cristo. Si distorsionamos una doctrina, hay división. Y por eso una persona piensa otro y otro piensa otro. Y por eso en esos tiempos tenemos muchas denominaciones cristianas, por esa razón, porque no estamos de acuerdo de muchas de esas cosas. Pero Pablo nos insta, como le dijo a Timoteo, dijo que tienes que permanecer en la doctrina y salvas a ti y a todos que te oyeren a ti. Es decir, todo se tiene que discernir por el poder del Espíritu Santo. Cuando tú lees, tienes que ser humilde y no tratar de aplicar tu vida a la Biblia. Tú tienes que leer conforme al contexto de lo que está hablando. Y para que no sea engañado, Pablo dijo que no solo es la pura fe, sino que tienes que creer en las cosas correctas, porque si no vas a tener un falso Cristo. Y si tienes un falso Cristo, dice aquel que tiene una falsa imagen de Dios, no será salvo. Y la salvación no solo de algo intelectual, sino tienes que creer en las cosas correctas. Por eso muchos cristianos niegan la doctrina de la Trinidad, niegan el sábado y niegan muchas doctrinas básicas en la Biblia. Pero nosotros como creadores en la fe, nada más básicamente vamos a la Biblia y dejamos que en la Biblia nos hable nosotros. Por eso Pablo también incitado que tienes que creer en las cosas correctas también, Amén. para estar unidos con la iglesia. Amén. Sí, cuando creemos cosas diferentes, eso hace que la iglesia se separe, Se que la divida. iglesia se divida, haya diferentes puntos de vista, entonces una iglesia así no puede continuar. Realmente debemos Amén. todos de pedir esa sabiduría, buscar el conocimiento, estudiar la Biblia y no interpretar las cosas a nuestra manera. Ok, ahora la parte del lunes, arraigados y creciendo en Cristo. Cuando yo leí esta parte de arraigados y creciendo en Cristo, esto ya lo hemos estudiado en la lección de la semana pasada, arraigados. Um, Cuando leemos esto, a mí me hace pensar en una planta, en un árbol. Para aquellos quienes tal vez trabajan sembrando árboles, saben de lo que hablo. Cuando ponemos una planta, sabemos que esa planta va a crecer dependiendo de lo que tú hayas plantado. Nosotros como cristianos necesitamos crecer, pero no solamente necesitamos crecer hacia arriba, sino también necesitamos crecer hacia lo profundo, crecer hacia abajo. Una planta resiste fuertes vientos, resiste tormentas cuando está bien arraigada, está bien enraizada, podemos decir, en el suelo en el que está, y eso, el estar bien arraigados, va a evitar que se pueda caer. Entonces, recordemos esto, no solamente el crecimiento de nosotros como cristianos debe ser hacia arriba, no solamente va a ser que vean lo que hacemos, que vean sino también arraigarnos, estudiar, que sea un crecimiento profundo en la palabra de Dios y profundo con Cristo. Entonces, ¿qué más podemos hablar acerca de esta parte, José? Bueno, yo investigando ahí la palabra arraigados, me sale que, bueno, en otras palabras, tenemos que cambiar o eliminar algunas costumbres que poseemos de allá afuera, ¿no? Y pues, y ahí dice arraigados y creciendo en Cristo. Amén. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿no? De hecho, traemos algunas costumbres. Cuando un bebé nace, pues la madre o el papá pues le va a enseñando según cómo él quiere que vaya creciendo. De igual manera, cuando alguien nuevo llega a nuestra iglesia, ellos vienen como un recién nacido, ¿no? Nosotros que ya estamos allí dentro tenemos que enseñarles cómo puede ir desarrollándose, y de esa manera ese hermano nuevo que llega a nuestra iglesia puede ir también creciendo espiritualmente. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Entonces,
Por eso que nuestra lección de, de este día igual nos compara como un árbol. ¿Por qué? Cuando un árbol está completamente agarrado, enraizado, no tan fácil cae, como a comparación del otro árbol que no tiene mucha raíz. Viene un viento o la tierra se ablanda, fácilmente cae. Entonces, el trabajo de la iglesia es alimentar a ese hermano, enraizarlo también, para que cuando vengan algunos comentarios de allá afuera, ellos no puedan caer, sino que firmemente ellos puedan establecerse allí firmemente para que, para que puedan seguir creciendo y evitar hábitos, ¿no?, que antes pues ellos también traían. Muy bien, gracias. Ángel, ¿algo que quieras agregar a este día? Sí, estar arraigados del Señor, estar firmes, pegados como chicle al Señor. Es lo que esta parte no quiere entender, es que nosotros somos los árboles y el Señor nos hace crecer en su palabra. Es decir, Pablo dijo una vez, dijo, ustedes no pueden tomar leche, tienen que comer comida sólida. Es decir, que cada día tenemos que crecer más y más profundamente en la palabra de Dios. El Señor hace algo que se llama revelación progresiva, es decir, el Señor revela más y más. Por eso nosotros somos una iglesia profética, porque entendemos que ya los básicos fundamentos ya lo tenemos. Ahora nos basamos de eso y profundizamos las escrituras. Y nosotros somos los árboles y el Señor nos hace crecer en su palabra. Pero todo eso se hace hallando en la sabiduría del Señor por medio de su palabra. Bueno, en aquellos tiempos, Pablo y los primeros cristianos no tenían una Biblia compuesta completamente. Pero ahora nosotros no tenemos excusa, tenemos una Biblia completa y tenemos internet, tenemos muchas cosas para poder aprender y no seguir tomando leche, sino comida sólida. Así que, y no solo eso, también quiero enfatizar una cosa importante, que es no solo recibir el conocimiento, es practicar el conocimiento, practicar lo que nosotros recibimos, porque seríamos hipócritas que nada más leemos y no hacemos lo que Jesús nos dice, lo que los apóstoles nos dicen. Y Jesús lo llama eso religión. Lo que Pablo nos quiere evitar es caer en eso, como él estuvo a un tiempo. Lo que quiere es que nosotros seamos arraigados de Dios, de Cristo, y vivir una vida de fe que lo refleja en las obras. Todo lo que nosotros estudiamos tenemos que ponerlo en práctica y con eso estaremos unidos con Cristo y también con el cuerpo de Cristo, que somos nosotros los hermanos. Así que son dos cosas, el conocimiento y la práctica del conocimiento. Y así pues nosotros estaremos agarrados de la mano del Señor bien fuerte. Amén, gracias. Aquí hay una parte que me gusta que dice, recibimos la salvación al aceptar a una persona, no solo un conjunto de enseñanzas. No obstante, recibir a Jesús también incluye aceptar todas sus enseñanzas tal como fueron comunicadas a través de los apóstoles y profetas. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a crecer. Si aceptamos a Jesús, como seres humanos no podemos decir, esto sí lo acepto, esto sí me gusta y esto no me gusta. Al aceptar a Jesús, aceptamos todas sus enseñanzas, aceptamos todo lo que Él nos está pidiendo porque Él lo hace por nuestro bien. Y cuando nosotros lo hacemos, nos arraigamos, enterramos nuestras raíces y nos mantenemos firmes en lo que estamos creyendo. Entonces, eso es algo que es maravilloso y que debemos de practicar, ¿no? Sí, algo muy importante que dijiste es que no tenemos que aplicar nuestro estilo a la Biblia, tenemos que aplicar el estilo de la palabra a nuestras vidas, porque mucha gente quiere interpretar como ellos quieren y quieren vivir como ellos lo dicen que ven la Biblia, pero es al revés, es lo que la palabra, es lo que Jesús, eso tenemos que aplicar a nuestras vidas, para que ahí no hay ninguna diferencia que uno diga, ¿sabes qué? Uno dice esto, otro esto, no, seríamos en la misma línea así como Cristo predicó. Eso es algo muy importante.
no tratar de hacerlo como nosotros queremos. Tenemos que ser muy humildes y aplicar lo que Cristo y los apóstoles enseñaron a nuestras vidas. Y dice la Biblia que seremos prosperados de esa manera. Amén. Muchas gracias. También Ok. otra parte de esta lección nos insta a que permanezcamos completos en Cristo. ¿A qué se refiere completos esta parte? Es que cuando aceptamos a Cristo Jesús, de hecho tenemos que producir, ¿no? Todo árbol que es sembrado, ¿qué pasa? Da, da Da fruto. fruto. Y cuando un árbol no da fruto, ¿qué decimos? Lo voy a botar porque nada más está ahí ocupando espacio. De igual manera, como hijos y como nuevos integrantes de la familia de Cristo, pues recordemos que cuando usted y yo nos bautizamos, entramos al círculo y al sello espiritual. De esta manera, usted y yo estamos completando, estamos siendo parte de nuestra vida cristiana. Tenemos que ser completos, más no perfectos. Algunos dicen, es que yo tengo que ser perfecto, así y así. No, es que siempre y cuando, por eso debemos de estudiar, de orar, porque como seres humanos fallamos, pero recordemos que nuestro trabajo en esta tierra es producir. ¿Qué, qué, qué debemos producir? Almas para que ellos puedan venir a los pies de nuestro Dios y de esta manera pues estamos siendo completos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, esta parte del día lunes, debemos de tomarlo como aceptar lo que el Señor tiene planeado para nosotros y no lo que nosotros creamos. Pedir siempre la dirección de Dios. Amén. Muy bien, vamos a pasar a la parte del martes, clavados en la cruz. Esta parte me emociona mucho, es una parte muy, muy bonita, porque todos sabemos que Jesús murió en la cruz, pero esa muerte que Él hizo en la cruz también tiene que ver con nosotros como cristianos en lo que creemos y de qué manera nos favorece su muerte en la cruz y de qué forma nosotros, como dice aquí, también recibimos esa salvación. Dice clavados en la cruz. ¿Qué es lo que fue clavado en la cruz junto con Jesús? Ya. Bueno, cuando vemos el texto y vemos cuando cada vez que Pablo hablaba acerca de una ley que fue clavado o rituales, estaba hablando de los reyes ceremoniales, la ley mosaica. Amén. Unas leyes, obviamente Jehová le dijo a Moisés que escribiera estas leyes, eran para el pueblo de Israel a ese tiempo. Acordemos que Israel en ese tiempo estuvo en otro tiempo que nosotros. Cosas como la circuncisión era algo a confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. Y cuando leemos el contexto en Colosenses, esos fueron que Cristo clavó en la cruz. Porque Cristo ahora, Él confirmó el pacto. Y esos fueron lo que Cristo clavó en la cruz. Como, por ejemplo, algo controversial que muchos cristianos, pero que los otros 22 aceptaron es el sábado. Mucha gente dice que el sábado fue clavado en la cruz, pero no es necesariamente el caso, porque cuando leemos la Biblia en contexto, el sábado dice que es de Jehová, que en 6 días creó Dios los cielos y en el séptimo día reposó el Señor. Y lo vemos en muchos pasajes como Isaías, Ezequiel, que será señal entre mi pueblo y eso, como el sábado, muchos cristianos lo malinterpretan. Y cuando tú lees el contexto de Pablo, no necesariamente está hablando del sábado, el séptimo día, sino en Viejo Testamento había varios sábados que le llamaban, eran fiestas solemnes que hacían. Y lo hacían dependiendo, cuando, si tienes tiempo puedes leerlo, habían varios sábados, no era el séptimo día solamente. Pero
aquí dice que no juzguen por bebida, comida, o sea, todo esto es sombra de Cristo, pero está hablando de las leyes mosaicas y ceremoniales. Pero el sábado es uno de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son las leyes morales que Dios estableció. Además, podemos argumentar que fueron desde antes como en el cielo, ya estaban en el principio, pero fueron dados en el Sinaí como 10 mandamientos. Y vemos aquí que el sábado es uno de ellos. Por eso es importante y no es legalista. Cuando Pablo habla acerca de legalista, está hablando de circuncisión, porque unos judíos decían, a los griegos le decían, ¿sabes que tú tienes que ser circuncidado? Y Pablo dice, no, no es cierto. Ya Cristo lo clavó en la cruz. Es la fe en Cristo. Pero obviamente tu fe lo demuestra por las obras. Y ese es el argumento que Pablo ya terminó, ese argumento de que como, no, como eres judío tienes que ser circuncidado y todo eso. Y no es así. ¿Ok? Ya esos leyes ceremoniales, esos rituales, ya se acabaron. Porque Cristo es mayor que todo. Todo fue sombra para Cristo. Así que nosotros los cristianos nada más aprendemos y leemos esas leyes para saber que por medio de allí ellos fueron identificados como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero ahora ya no estamos para eso de Dios Jesús. Yo no vine a abolir a la ley, sino vine a confirmar. O sea, Amén. ¿entiendes? Así que eso es lo que trata, lo que cuando dice clavado en la cruz. Fue Clavado los en la reyes cruz. ceremoniales y las leyes que se aplicaba a Israel. Pero nosotros, o eres judío o gentil, no se aplica a nosotros. Claro, estamos viendo lo que realmente significa clavados en la cruz y qué es realmente lo que pasó con la muerte de Jesús en esa cruz, que muchas personas interpretan de otra forma. ¿Algo que quiera comentar, José? Sí. Bueno, este es un tema muy, muy controversial hoy en día porque yo también lo he escuchado por ahí. Y algunos dicen que no, que el sábado ya no es, que es parte de los judíos. Pero si recordamos, el sábado viene desde la creación. Y si nos hacemos preguntas, ¿habían judíos ahí? No. No. No, no había. Adán y Eva no, Ah. no eran judíos. Exactamente. Es ser humano igual que nosotros. Entonces, ellos se aferran a que cuando Cristo Jesús vino, la ley, esto se terminó y que ya todo está concluido. De acuerdo a algunos pasajes que yo había leído, cuando Cristo Jesús vino y murió y clavaron algunas leyes que habían antes, por ejemplo, algunas mujeres que eran encontradas, ¿no?, en el hecho de adulterio, ¿qué les hacían? Lo apedreaban. Los castigaban, los los castigaban. apedraban. Entonces, esas leyes específicamente cuando Dios vino, dijo, bueno, aquí no más, ya. Por eso también antes cuando las personas querían perdón de sus pecados, ¿qué hacían? ¿Qué llevaban? Animales para que la Que sangre simbolizaba Ajá, la sangre, a simbolizaba. Cristo y la sangre. Exactamente. Entonces, específicamente para entrar y dar a este punto, a eso se refieren las leyes que fueron clavadas en esa cruz. Amén. Sí, la muerte de Cristo vino a abolir, pero no los mandamientos que son los que nos rigen, Exactamente. sino ciertas costumbres, fiestas que se realizaban. Y ahora ya no era como, y eso nos da paso al siguiente tema, sombra o realidad. Sí. Ahora ya no era necesario, por eso el velo del templo cuando Jesús murió se rasgó, porque ya no era necesario realizar ese tipo de fiesta, o que antes se realizaban, porque ahora ya Cristo Jesús había venido a morir y no era necesario realizar ciertos ritos o cosas prácticas de antes. Y en esa parte de sombra o realidad, nos habla acerca de eso, ¿no? Acerca de lo que realmente ellos creían, de el origen de esas prácticas que ya eran innecesarias.
y que Pablo tal vez estaba preocupado por el pueblo porque sabemos que había judíos y sabemos que había judíos que decían o que podían, tal vez si existieran en esos tiempos, podrían decirnos, ¿sabes qué? Yo sí me voy a salvar porque yo sí estoy circuncidado y tú no. Y también en la actualidad, yo no queremos entrar en otros temas más profundos, pero hay religiones que no aceptan que Jesús ya vino y siguen realizando todavía estas prácticas que se hacían antes, ¿no? Y que ellos dicen, nosotros nos vamos a salvar porque nosotros seguimos realizando esas prácticas y Jesús aún está por venir. Entonces, en esta sombra o realidad debemos de saber qué es una sombra. Una sombra es algo que pasa. Una sombra es algo que está en un tiempo, pero también pasa. Y la realidad es Cristo Amén. Jesús. ¿Algo que quieras comentar, Ángel, acerca de este día? Sí, como te dice, la realidad es Cristo. Todas las cosas, como dice Pablo, las cosas antiguas eran para nuestro ejemplo, ¿me entiendes? Así que ya no estamos para esas leyes y todos esos rituales, porque como dije anterior, todo apuntaba a Cristo. Cuando tú lees el Viejo Testamento, aunque vemos unas cosas que digamos que no estamos de acuerdo, porque vemos como a Dios como bien cruel en el Viejo Testamento, ¿verdad? Pero en realidad era, todo apuntaba a Cristo y era algo que Dios hizo para que su pueblo no se caiga en idolatría, algo que ellos se pueden identificar como judíos. Ahora nosotros en estos tiempos somos los judíos espirituales. Dijo Pablo que aquellos que aceptan por fe son judíos, así que nosotros somos judíos espirituales, aunque no somos la circuncisión porque eso era parte del pacto, pero en realidad Pablo decía que eso era a través, le dijo a Abraham, en ti será bendita toda la nación en la tierra, ¿verdad? Y dijo, y cuando lees más versículos después, dice que esa promesa es la bendición que el Mesías iba a venir y traer salvación a todos. En realidad, los judíos, el propósito era que ellos ah, podían llevar el mensaje de Dios y Rey a todos, incluso los gentiles. Pero en Amén. aquellos tiempos, Pablo disputaba con los judíos porque ellos pensaban como solamente ser judío ya eres salvo. Y no es así. Ser judío verdadero es creer en Dios. Y nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo carne y habitó en nosotros. Dios no hace diferencia entre judío y griego, ni mujer y hombres. Todos somos uno en Cristo. Es decir, Dios salva a todos que lo acepta por fe. Solo porque él es judío no significa que eres más que yo. Simplemente ellos fueron el instrumento que Dios quería usar para repartir la salvación a todos los gentiles. Como desobedecieron Israel por causa de eso, bueno, Jesús usó a 12 discípulos. Y ya después los gentiles vinimos nosotros, ahora judíos y gentiles, estamos repartiendo el mensaje de Dios. O sea, la realidad es Cristo. Ya no Amén. necesitamos esas leyes, porque Cristo es mayor que esos. Amén. Todo apunta a Cristo. Amén. Pues, Ah, adelante. pues específicamente no tenemos que juzgar a estas, a las ideas también de otras personas. Porque al momento de que nosotros entramos a una contradicción con otra persona, pues algunas personas se molestan, ¿no? De ciertas verdades que ellos supuestamente saben. Pero a lo que va del consejo de Pablo es que mm, en nuestra vida cristiana no tienen que haber sombras, sino que tiene que haber una realidad que nuestra vida, nuestra espiritualidad está fundada en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí el texto que tocamos y que leímos para este día me llama mucho la atención porque dice de la siguiente manera: por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Todo es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Si leemos el contexto, Pablo les está diciendo que nadie los critique.
en cuestión de que ustedes no practican esto, no hacen aquello, no están haciendo las fiestas que antes se hacían. Todo es sombra, pero la realidad, lo verdadero es Cristo Amén. Jesús. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado. No debemos de ah, hacer muchas veces, va a haber personas quienes van a decir que estamos mal, tal vez nos van a hacer dudar, pero si seguimos a Cristo Jesús y pedimos esa sabiduría, como ya lo hemos mencionado, Él nos va a llevar a la correcta adoración. Y bueno, ya casi estamos por terminar. Mandamientos de hombres. En este día, bueno, la lección y lo que Pablo nos hace es exactamente lo que hemos hablado. Tener cuidado, tener ese, ese conocimiento de lo que Dios nos está mandando, de que lo que Dios espera de nosotros, y no seguir mandamientos de hombre o no seguir la interpretación que nosotros le damos muchas veces a la palabra de Dios. Aquí hay una parte que dice, no necesitamos cargar con la ley ceremonial, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de Cristo. Es decir, aunque originalmente instituidas por Dios, estas ordenanzas, habiendo cumplido su función, ya no son necesarias. ¿Ok? Entonces aquí está claro, hay cosas que ya no son necesarias hacer, pero también debemos de tener cuidado qué es lo que ahora hacemos para estar en comunión con Dios, qué es lo correcto y lo verdadero. ¿Algo que quieran comentar para ir concluyendo? Sí, como seres humanos, pues sabemos qué es lo bueno y lo malo. Cierto día yo viendo el internet, busqué los 10 mandamientos. Y yo, bueno, había muchas imágenes comparadas, pero había una que me llamó realmente la atención y decía el cuarto mandamiento, decía santificad las fiestas. Y no decía, bueno, reposar el día de sábado, ¿no? Que es el cuarto mandamiento. Y decía santificad las fiestas. ¿Quién creen ustedes que cambió esa parte? ¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre. Trato de lo que dice en nuestra lección del día jueves. Y por eso en el transcurso de nuestra lección venimos viendo de que tenemos que también escudriñar las escrituras, dice la Biblia también, porque en ellas encontraremos la verdad, la salvación. Entonces, yo como he leído ya en Éxodo, en Éxodo 20 se menciona todo el mandamiento, yo lo he leído. Entonces, si la Biblia dice y menciona que el cuarto mandamiento es el sábado, yo tengo la seguridad que la Biblia no me está mintiendo y que esto fue inventado por un hombre. Entonces, por eso dice mandamientos de hombres, porque hoy en día los humanos han tratado de decir, no, pues esto no va, esto no es. Y entonces yo voy a escribir lo que yo pienso, lo que yo siento que es correcto. Y el hombre vino cierto día a cambiar los 10 mandamientos. Dijo, el sábado no, mejor colocámosle santificar fiestas. Y eso es lo que aparece. Si ustedes investigan, eso dice, porque yo sí lo he visto, ¿no? Entonces, cosa que ahora a los adventistas, por eso nos llaman sabáticos, pues no somos sabáticos, simplemente somos adventistas del séptimo día, que nos creemos fielmente en el segundo regreso de nuestro Dios. Amén. Ángel. Sí, claro, pues como él dice, pues hay gente que cambia los mandamientos de Dios. Es que, mira, para nosotros que, digamos, por una persona que no estudia, para él es bien difícil entender. Pero ya que nosotros lo estudiamos, es más facilito para nosotros aprender. Lo leemos, ceremonias ya se acabaron. Pero las 10 maneras son las leyes morales, es decir, por ellas somos juzgados. Pablo dice, donde no hay transgresión, no hay ley. Es decir, no se puede aplicar. Si Cristo clavó los mandamientos, ¿cómo no va a juzgar a Dios? ¿Cómo sabe qué es lo bueno, qué es lo malo? Así que es lógicamente
a veces también tenemos que leer la Biblia con lógica, no nada más simplemente leer. También hay cosas que podemos aprender y podemos ver lógicamente que los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, ¿verdad? Todavía está aplicado a nosotros, porque vemos que es por esa ley somos juzgados nosotros y todos los cristianos. Y para nosotros debatir el sábado es bien fácil, nada más va a los mandamientos y demuestra a los demás que el sábado está en los 10 mandamientos. Si queremos quitar uno, si quieres quitar uno, quita los demás. Es que dijo a Santiago, dijo, si quebras uno, quebras todas. Transgredes todo. Todas. Y hay gente, como hemos leído, con palabras persuasivas, ¿sabes qué? Eso no se aplica, eres legalista. En primer lugar, nunca, cuando Pablo disputaba con los judíos, nunca hablaban acerca del sábado siendo legalista, es la circuncisión. El sábado no era algo disputado. Los judíos, hasta los gentiles, ya sabían que el sábado ya tenía que quedarse. Los hechos, vemos que cada día de reposo Pablo enseñaba a los gentiles. Los hechos, si los leen, ahí lo dicen. Pero va a haber gente que van a querer cambiar los mandamientos. Antes, en el antiguo pacto, Israel dice, nosotros haremos lo que Jehová dice. Pero ahora en el nuevo pacto dice, yo pondré mi ley en su corazón. Es decir, ahora en nuestro estado natural, una persona no me tiene que enseñar acerca de qué es lo bueno y lo malo. Ya está dentro de nuestro corazón para saber qué es lo bueno y lo malo. Amén. Incluso hasta el sábado. Nosotros no estamos discutiendo el sábado, nosotros estamos discutiendo los 10 mandamientos, que son las leyes morales, que Dios nos juzga a través de eso. Y si quieres nada más escoger un mandamiento y otro No quieres puedes. echarlo, Cristo nos enseña eso. Dice que todo se aplica a nosotros y por Amén. ella hasta nosotros tenemos que juzgar sabiamente, ¿verdad? A los demás, acuerdo a los 10 mandamientos, porque son la regla de lo bueno y lo malo. Así que no nos llevemos por diversas filosofías, como dice Pablo. Leemos la Biblia y cualquier doctrina que sea falsa o que no sea acuerda a los mandamientos de Dios o lo que Cristo predicó, deséchalo y tú por ti mismo léelo y esté fundado en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Gracias, Ángel. Pues debemos de tener cuidado porque Dios, el Señor, nos invita a que hagamos lo que Él ha dejado, doctrinas que Él nos ha enseñado, pero también hay imposiciones humanas que muchas veces como ser humano queremos imponer y queremos decir y tomar a nuestra conveniencia, a lo que nosotros pensamos, y no es lo que yo pienso, es lo que Dios me ha mandado a hacer, lo que Dios espera de mí y lo que Dios quiere de mí, no es lo que yo quiero. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esto y esperamos, hermanos, que esta lección la hayan podido disfrutar al igual que nosotros y también puedan estudiarla esta semana. Dios los bendiga. Envíennos sus comentarios y agradecemos que el día de hoy haya estado con nosotros Ángel Mejías y José López. Dios los bendiga y que esta lección sea de gran bendición en sus vidas.